que son base para las implementaciones que el día de hoy el mercado nos demanda, ¿no? Impartimos cursos y también certificaciones, por lo que algunos de ustedes tal vez ya a través de este medio nos han conocido. Damos acompañamiento con los proyectos y hacemos también desarrollo de proyectos, y también tenemos ahí un grupo de consultores que los puede apoyar para cualquier duda o algún apoyo que ustedes requieran de un equipo que los respalde. Los objetivos del tema, pues obviamente es cuáles son los retos que tenemos nosotros para la implementación de este protocolo, qué panorama podemos tener y cuáles son las implicaciones con las que nos vamos a encontrar. Y bueno, vamos viendo también el mecanismo básico, porque este es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de resumir un poco para llevar a buen término a la implementación de la convivencia del IPv4 hacia la IPv6 o en un ambiente dual. Y en ese énfasis, ver el tema de cómo podemos nosotros hacer la implementación del dual stack. Para nosotros, muchos que estamos inmersos en esta parte tecnológica, del día a día nos lleva, o el día a día se nos acaba y estamos inmersos en las redes y no le tomamos la importancia que se requiere el que estemos planeando o que empecemos a ver este mundo de este protocolo, ¿no? Más sin embargo, lo que tenemos que hacer conciencia es que este protocolo llegó para quedarse, ya está aquí. De hecho, este protocolo está activo desde el 2012. Y bueno, lo hemos estado descuidando. Pues ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo el mercado ha ido incorporándolo para que nos demos cuenta que esto no es para el futuro ya es hoy y tenemos que empezar a planear cómo nuestra red va a avanzar o cómo la vamos a llevar para poder soportar estos nuevos protocolos que están aquí y que tenemos que implementar. A ver, permíteme, creo que estamos, la pantalla que están viendo no es la que debimos estar visualizando. Está en la página 5. Ahí me miran ahora sí. Implementar IPv6 es inestable, inevitable. Ok, entonces, como les decía, esto ya no es que me espere para mañana, que me espere 5 años, ya es algo real, algo tangible que las grandes corporaciones, Google, Facebook, tienen ya toda su implementación con este algoritmo, con este protocolo, y pues vamos viendo nosotros cómo sí, con grandes recursos, con pocos recursos, con menos recursos, podríamos llevarlo a implementar en nuestras redes, ¿no? Permítanme tantito, ¿no? Porque creo que no están viendo la pantalla que quiero yo que mostrar. No, estás en la 5 todavía, Adrián. Estás en la lámina implementar IPv6 es inevitable. ¿Ahí la están viendo ahora sí? Ahora sí. Ok. Entonces, en los objetivos, esto ya sí lo visualizaron ahorita. Sí. Ok, bien. Entonces, proseguimos.
el por qué sustentamos el hecho de decir que esto ya es el hoy, no es el ayer. Pues bueno, todos venimos o somos conscientes de que venimos de una pandemia, de una época en la que nos dio una sacudida, y aunque tenemos todos los recursos o tenemos los protocolos ya listos para que opere el mercado, pues no, a veces nosotros mismos nos resistimos a ese cambio, ¿no? La pandemia nos trajo una aceleración de cómo tenemos que llevar un ritmo de vida diferente, pero a la vez tenemos tecnologías que actualmente nos están demandando que estemos ya en este protocolo, ¿no? Como el caso de todo lo que es el IoT, como es lo que es ya los servicios de telemedicina, de realidad virtual, lo que es los juegos, y algo que se está pues desarrollando es el tema del turismo virtual. Incluso me podría yo adelantar al tema de todo lo que viene siendo las inteligencias artificiales, el tema de la robótica. Todo esto nos va a demandar que nosotros podamos tener o usar el direccionamiento IP de este protocolo con un montón de asignaciones para poder nosotros estar al día o poder monitorear o poder llevar a cabo tareas que el día de hoy a lo mejor pueden ser que están fuera de la realidad, pero el día de hoy pues ya sabemos, o algunos saben o conocen, que la medicina ha avanzado y hay médicos, cirujanos que están operando remotamente a través de robots, y todo esto nos implica una garantía, una seguridad, la baja latencia. Entonces, este protocolo es lo que nos permite estar y poder llegar a estos avances. Vamos viendo un poco de historia o algo a lo mejor un poco aburrido para muchos, pero es necesario ver en qué se basa, cuál es la diferencia de lo que yo vengo conociendo del protocolo del mundo de IPv4. Entonces, como les decía, IPv6 es el último protocolo que se lanzó y que tiene un número de 128 bits para hacer las implementaciones o la asignación de recursos IPs, a diferencia del que actualmente estamos trabajando, que es el de 32 bits. Entonces, esto es un mundo de diferencia que nos va a permitir avanzar. Y otra de las cuestiones es, a nivel mundial, los recursos que se tienen del protocolo IPv4 ya llegaron a su fase de agotamiento, ¿no? Entonces, comentaba yo que el IPv6 se lanzó en el 2012, y en el 2013, pues también ya LACNIC, que es la empresa sin fines de lucro que se encarga de hacer la asignación de los recursos para América Latina y el Caribe, pues obviamente ellos empezaron ya a limitar o a cuidar la asignación de estos recursos, pero al día de hoy esos recursos ya fueron agotados. Si tú el día de hoy requieres o vas con ellos y tratas de hacer un trámite para que te asignen IPs del protocolo versión 4, no es posible. Vas a entrar a una lista de espera solo para aquellos bloques que sean devueltos o recuperados de otras entidades. Entonces, todo lo que tú solicites, te van a decir que te pueden otorgar, pero con el nuevo protocolo que es IPv6. Ahí sí podemos tener bastantes IPs o un grupo muy interesante para que podamos trabajar. Entonces, IPv6 tiene la capacidad de entregarse 380 septillones de direcciones IPs, y están conformados por 8 grupos de 16 bits, ¿sale?
tenemos aquí dos ejercicios, o la representación básica o la representación ya agrupada. Normalmente los primeros bits son los que nos asigna LACNIC, y nosotros tenemos a partir del ID de la subred, nosotros podemos trabajarlo y hacer nuestros propios subneteos o nuestras propias asignaciones para requerimientos y necesidades. Tenemos el ejemplo de una IP en formato extendido. Entonces ahí vemos los 8 grupos que conforman los 128 bits que conforman el protocolo. Aquí vamos a ver una lámina donde vemos el crecimiento a marzo del 2021, donde el que liderea el mercado, o el que lleva más avance, en este caso es la India. Nosotros andamos por acá como en el séptimo lugar por acá, con un 34% a estas fechas. Y viéndolo ya desde el punto de vista de Latinoamérica, que nos liderea el puntero es Uruguay. México está en segundo lugar, muy semejante con Brasil. Entonces no está tan mal el despliegue, pero más sin embargo, por el número de habitantes que tenemos, la infraestructura que tenemos, este número debería andar más. Si nos adentramos un poco más específicamente con México, pues vemos, si partimos que el protocolo arrancó 2012-2013, pues obviamente los primeros 3 años hasta el 2017, pues era prácticamente nulo el tráfico que veníamos nosotros manejando con este protocolo. Entonces, 2018 medio hicimos los pininos, y arrancando ya hacia el 2019 vemos cómo esto ha repuntado. Esto pues yo creo que también es gracias a la participación de los foros, de la comunidad, que hemos estado activos o participando, y estamos también acercándonos hacia las entidades como LACNIC, que nos ofrecen constantemente información, facilidades para adquirir recursos con ellos. Y hoy vemos que andamos rondando arriba del 45% más o menos de el tráfico que ya tenemos aquí con este protocolo en México. Lo mismo nos dice, en este caso Google, nos dice, y esta sí está actualizada a marzo del 2023, y aquí vemos cómo también Google nos da una estadística por arribita del 40% de su tráfico que se mueve, que es con este nuevo protocolo. También aquí hablábamos ahorita de la entidad que controla o que asigna los recursos. Ellos comentan que en México traemos alrededor de 339 más o menos de asignaciones de recursos, de los cuales el 83% está asignado a los ISPs. Pueden ser grandes ISPs, pueden ser medianos ISPs, y pueden ser pequeños ISPs que se han acercado al LACNIC y han solicitado esos recursos, y por lo tanto ya hay varias entidades o varias empresas que ya lo tienen asignado. El resto, un 17%, pues son entidades de otro rubro que también ya están trabajando con este nuevo protocolo, ¿no? ¿Cómo mira también LACNIC, o cómo ellos, en base a sus estudios, miran la preparación que tenemos actualmente en el mercado, o cómo estamos listos para utilizar este protocolo? Pues muchos de los
dispositivos que son cambiantes constantemente, pues obviamente ya están listos, como el caso de los móviles de última generación. Todos ellos, lo que es los sistemas operativos Android y iOS, ellos ya vienen listos, aunque pues en algunos mecanismos de ellos no vienen configurados o ya vienen automatizados, y si queremos hacer algún ajuste, pues tendríamos que hacerlo a través de aplicaciones de terceros. Los relojes pues ya vienen con la capacidad de trabajar con Las consolas de los juegos también ya son compatibles con el protocolo IPv6. Esto nos ayuda, que para muchos es un dolor de cabeza. Aquellos hogares donde tenemos ahí gente que le gusta bastante el tema de los juegos y juegos en línea, y de repente por ahí les levantan tickets que tienen mucha latencia, que no pueden estar al día, o su juego, su partida no es del todo bien por causa de la latencia. Entonces, este protocolo ayuda a disminuir, a quitar los NAT que se tienen ya en el protocolo de IPv4, porque como ya no hay recursos, ya no hay IPs, pues se tienen que estar haciendo uso de otros mecanismos para seguir coexistiendo al día de hoy, ¿no? Pues también todo los dispositivos de IoT, que son cámaras, sensores, hornos microondas, refrigeradores, algunos ya vienen con este protocolo de aires acondicionados, con el cual nosotros ya podemos controlarlos, entonces esto también ya traen incorporado el algoritmo, muchos de ellos por el tema de la seguridad que viene embebida en este protocolo. Pero también vemos el lado o el punto donde todavía no estamos listos, o algunos productos que no son de constante cambio pueden estar a medio camino o no pueden estar del todo listos, como son las Smart TV, que algunos de dos años a la fecha ya vienen ya listos, más sin embargo los propios fabricantes deshabilitan la funcionalidad para no meterse en problemas o disminuir sus llamados de soporte, ¿no? Y también, obviamente, lo que nos acontece a nosotros directamente como ISPs, pues también hay algunos ISPs que, pues, compran equipo desfasado del mercado, o equipo que ya tiene un tiempo en el mercado que no está listo para soportar el protocolo, o bien el costo de adquisición, que a veces se va a uno por el precio, sin fijarnos a fondo de qué es capaz o no es capaz de hacer este producto, pues obviamente no viene con el algoritmo listo para su implementación completa. Dentro del protocolo, pues tenemos, así como veníamos conociendo o sabiendo cómo configurábamos qué IPs son globales, cuáles son multicast, cuáles son privadas en el mundo de IPv4, también hay una clasificación en el mundo de IPv6, donde hay asignación de IPs para diferentes funcionalidades, ¿no? Pues obviamente tenemos la ruta por defecto o la loopback, tenemos la asignación de IP públicas, que son las globales, en IPv6 se conocen como globales, que son del 2000. Todo lo que lleve un número que sean puros ceros, se pueden conjugar o se pueden simplificar con 2.2 puntos. Por eso aquí vemos 2000, 2.2 puntos, diagonal 3, que es todas las IPs globales de la familia IPv6. Tenemos las Unique Local, que también son similares a las IPs privadas que veníamos nosotros utilizando en IPv4, del rango 172.16, 192.168, 10 algo. Entonces, esas son las familias en IPv6 locales. Y tenemos otras que son
link local unicast, que son las que también podemos ver en los dispositivos de IPv4, que vienen como sin asignación o unas IPs medias raras que de repente ustedes pueden ver ahí. Las link local funcionan en IPv6 de manera automática y las podemos identificar fácilmente. Y por último tenemos las que son multicast para otras funcionalidades de streaming y otro tipo de funcionalidades o comunicación de información entre el propio protocolo. Para irnos adentrando, Vierco, ¿cómo me puedo yo familiarizar? ¿Cómo configuro? ¿Cómo consigo recursos? ¿Qué tengo que hacer o cuál es el mecanismo o cómo inicio haciendo pininos o hago maquetas, hago laboratorio o cómo configuro este nuevo protocolo? Pues podemos hacerlo de algunas maneras. Pues el que ya está pensando en serio o el que ya quiere hacerlo en serio, tendríamos que acercarnos al ACNI, hacer una solicitud de la asignación del recurso. Una vez que la nos asigna el recurso, normalmente les va a asignar un diagonal 32, que son muchísimas IPs, y una S para que ustedes puedan hacer su gestión independientemente a través de su proveedor y hacer ya un anunciamiento vía BGP de sus segmentos que ya van a ser de ustedes, que los van a poder mover en su red, los van a hacer lo pueden entregar con sus usuarios finales y pueden ya quitar del medio el NAT y hacer que su red sea más eficiente, más rápida y más segura. Entonces, esa asignación que nos da la LAN, ya nosotros la fraccionamos en base a nuestras necesidades, que son muy diferentes con cada ISP. Cada quien puede optar por usar diversos tipos de fraccionar o entregar al usuario final o a la empresa o a la propia infraestructura con la que estamos operando y tener visibilidad bidireccional de extremo a extremo. También tenemos ahí diversos mecanismos para hacer la transición transparente. No todo es miel sobre hojuelas, o sea, todavía tenemos muchas cosas que tenemos en el mundo de IPv4, por lo que no es quito IPv4 y tengo IPv6 puro, sino que hay que ir llevando a cabo una planeación y una transición, y hay diversos mecanismos que nos ayudan para que esto sea lo más transparente posible. Otro, pensando en el que no tiene tanta capacidad o no puede en este momento contratar sus propios recursos. Otra cosa que se puede implementar o llevar a cabo, pues es acercarse a su carrier y pedir que se le asigne un segmento de este protocolo, y en base a ello ya se puede pues trabajar con recursos que son de su proveedor, pero que ustedes los pueden administrar de manera independiente. ¿Vale? Entonces, esa sería otra manera de decir, ya tengo un pool del formato IPv6 para poder conocer o ver. Entonces, tenemos por ahí también, hay porque ahorita unas preguntas y ahorita se las voy también a responder. Aquí vamos a ver a medida que vayamos avanzando, vamos a irles dando esa información que ustedes están requiriendo. Otra opción, si no tengo la manera de llevarlo a cabo con el carrier, con el que me entrega mi internet para yo traficar hacia la red global, entonces tenemos también podemos configurar un túnel, como por ejemplo túnel broker, que es un asignación de recursos, que si yo estoy en el IPv4, puedo conectarme con ellos y establecer un túnel y me va a entregar un segmento
de las IPs que él tiene asignadas, y ya con eso yo puedo adentrarme, conocer, configurar y poner en práctica todo lo que es el nuevo protocolo. Si aún así no podemos hacerlo, pero me interesa, estoy necesitando o tengo necesidad, hambre de hacer el maquetas laboratorios, podemos llevar a cabo esto también haciendo uso de la IPs locales del protocolo IPv6 o de las link local que hablábamos en las láminas anteriores, y al menos asegurarnos que tenemos un segmento o mínimo una IP del protocolo IPv6, y como por aquí preguntan, RouterOS en su versión 7 ya tiene la posibilidad de hacer más. Entonces, podemos nosotros trabajar toda nuestra red con las privadas del protocolo IPv6, hacer un mascareo y salir a internet con la IP que nos asignó el carrier con el protocolo IPv6. Entonces, tenemos algunos mecanismos como estamos viéndolo, que son mecanismos de transición, como el caso de Dual Stack, que opera con pila doble o con protocolo IPv4 y protocolo IPv6, que por aquí en las siguientes láminas vamos a ir viendo cómo opera, cómo se configura, cómo funciona. Tenemos la opción de crear túneles que funcionen con IPv4 y que permitan atravesar nuestra red y llegar al mundo IPv6 y viceversa, ¿no? Con una traducción del protocolo IPv6 a IPv4 y de IPv4 a IPv6. Y tenemos otros mecanismos de traducción que nos ayudan a hacer una traslación de los segmentos de IPv4 contra las IPs globales. Normalmente trabajamos con un diagonal 96 y el resto de los 32 bits los empatamos o hacemos el traslape del mundo IPv4. Recordemos que son 32 bits y los intercambiamos por los de IPv6. En este caso vemos aquí en esta lámina cómo Dual Stack o pila doble puede operar de manera simultánea en nuestro router. Entonces tenemos aquí en esta lámina al proveedor que nos entrega un segmento de IPs globales, o que tengamos nosotros nuestros propios recursos, pues ahí los vinculamos y tenemos lo que es el IPv4 tradicional. En el mismo equipo van a existir ambos direccionamientos y nosotros vamos a trabajar con ellos y vamos a asignar y a operar simultáneamente. En el caso de RouterOS, por default en la versión 6 puede venir en algunos equipos deshabilitado o algunos los hemos deshabilitado. Entonces, si estamos en versión 6 tendríamos que ir a System Packet y ahí tendríamos que hacerle un check o habilitar el protocolo IPv6. Tendríamos que darle un reinicio a nuestro equipo para que ya nos aparezcan el menú o las funcionalidades del nuevo protocolo. Si estamos en RouterOS 7, ese ya viene embedido, no es necesario que lo habilitemos. Entonces, al referirnos nosotros a pila doble, significa que vamos a llevar a cabo doble configuración. Todo lo que es tradicional de IPv4 lo vamos a llevar en el menú IP, y todo lo que es correspondiente al protocolo versión 6 lo vamos a llevar en IPv6.
vemos que tenemos dos menús diferentes. El IPv6 tiene algunas funcionalidades más básicas, pero poco a poco se han ido implementando y agregando. Y algunas tienen que ser compaginadas con IPv4 e IPv6, por eso llamamos todavía pila doble, ¿no? ¿Cómo es que pila doble puede operar o funcionar? Bueno, tenemos dos RFC en el cual se sustenta este algoritmo. Entonces, este nos dice que este mecanismo permite de manera automática tomar una decisión si se va a ir por el protocolo IPv6 o se va a ir por el protocolo IPv4. Y tenemos dos ejemplos aquí marcados, donde llega un usuario, un dispositivo que tiene el protocolo IPv6 y tiene el protocolo IPv4. El dispositivo hace una solicitud a etcéntre.com. Internamente se van a hacer las dos solicitudes del protocolo. Primero lo hace en IPv6 y posteriormente o simultáneamente lanza la petición en IPv4. Hay una espera de si es resuelta la petición o si no es resuelta. Entonces, como vemos en la lámina del lado izquierdo, se lanzó la petición en IPv6, no se resolvió o no hubo una respuesta de DNS del algoritmo. Por lo tanto, se decantó por irse con IPv4. Este mecanismo lo que hace es que cuando tú haces la solicitud a ese dominio o a un lugar de destino, capta o hace el intento de hacerlo con ambos algoritmos, ambos protocolos. Si en ese momento no hubo respuesta a IPv6, se guarda en una caché por un tiempo determinado que no puede resolver y ya no va a volver a intentar hacer esa conexión hasta que caduque esa caché y vuelve a hacer el intento para que no estemos nosotros retrasando o haciendo más lenta nuestra red al tener doble pila. Viendo acá del lado derecho, pues también vemos el mismo ejemplo, pero en esta ocasión sí hubo una respuesta del protocolo IPv6. Por lo tanto, se va a preferir salir con este protocolo y vemos que se estableció la conexión con éxito y vamos a estar trabajando con este protocolo hasta que vuelva a caducar la caché o el tiempo de espera que tiene asignado y va a volver a censar a ambos algoritmos. En el caso de estar configurando la pila doble, pues tenemos que todavía en IPv4, para algunas funcionalidades, hacer el check de que vamos a usar la pila doble. En este caso estamos viendo para una simple queue. En el DHCP tendríamos nosotros que configurar o chequear el que vamos a permitir la pila doble, ambos protocolos, y ya en el target de la queue tendríamos que asignar la IP antigua o la IP que ya tradicionalmente configuras, más la IP o más bien no la IP, sino el pool de asignación de la IP con la que va a estar trabajando ese abonado. Recuerden que en el mundo IPv6 se trata de que sea más seguro, por lo tanto se entregan segmentos normalmente barra 64 y las asignaciones son dinámicas, tienen un tiempo de caducidad, un tiempo de vida, se les asigna una IP y a lo largo de un tiempo, puede ser una hora y media, se renueva la IP en automático y se trabaja con otro de ese pool que nosotros estamos definiendo, ¿no? Tenemos también los métodos para llevar a cabo esas configuraciones para que todo lo que estamos aquí planteando funcione y vamos aquí a ver un poco cómo. Tenemos ahí el método, pues la estática, que es la tradicional, como ustedes la trabajan en algunas de sus redes,
que implica arrastrar el lápiz, nodo por nodo, punto por punto, router por router, estar asignándole de manera manual la dirección IP que van a tener. Tanto de IPv4 como de IPv6, o podemos tener un algoritmo de DHCP en IPv4 y de estático en IPv6, o al revés. O sea, puede haber una mezcla o puede ser todo lineal, estático en IPv4, estático en IPv6. Tenemos el modo de autoconfiguración sin estado, como es el caso del SLAP, que utiliza mensajes de Route Solicitation y Route Alter Times. Tenemos la autoconfiguración por medio de un servidor. En este caso es usando el DHCP del nuevo algoritmo. Tenemos aquí el ejemplo de lo que es la asignación estática. Tenemos el router que tiene asignado un pool de IPv6 y manualmente en el dispositivo nosotros hacemos la asignación de una IP que corresponda al segmento de ese pool que contiene el router. Hacemos la definición del DNS y hacemos la definición del gateway. En el caso del gateway, podemos trabajar nosotros. Recuerden que las IPs globales, dijimos en las láminas anteriores que eran 2000, 2.2, diagonal 3, que son todas las que pertenecen al grupo de IPs globales. Entonces no es necesario o forzoso que pongamos un 0, 0, 0, diagonal 0 o 2.2, diagonal 0, porque en este caso allí estarías englobando a las link local, a las ubicadas y estarías englobando a los otros grupos. Entonces también podríamos nosotros seleccionar que sean solo las globales, las que queremos enrutar. Tenemos la autoconfiguración por Slack. ¿Qué es Slack o cómo funciona? Pues este es el mecanismo que nos permite que los dispositivos que van a tomar un segmento de IPs del protocolo versión 6 lo hagan sin la necesidad de que nosotros lo configuremos manualmente, como lo dijimos en la lámina anterior, sino que se entregue un pool o una IP basado en la información que tiene el router o los routers que estén en esa red y que ellos intercambian información, y cuando un dispositivo se registra en esa red, se le asigne de manera simple la IP, el gateway y todo lo que requiera para operar. Tenemos también la autoconfiguración sin estado. En el caso de Router OS, podemos simplificarlo o llevarlo a cabo a través de IP address, donde ya tenemos el pool definido. La interfaz, en este caso, tendríamos nosotros que chequear el advertise para que sea darle al router ese rol que él va a poder controlar o tomar de ese pool que él ya conoce, que ya se le fue asignado, al propagarlo a los dispositivos que se peguen a él. Del lado derecho vemos, por ejemplo, en base al ejercicio del lado izquierdo, un dispositivo que tomó la asignación del pool, una IP de ese pool que teníamos nosotros definido por medio de advertise de manera automática, que no es por DHCP, sino es por Slack. También Router OS pues, nos permite la autoconfiguración con servidor. En este caso, Router OS soporta un servidor de DHCP con entrega solo de prefijos.
Entonces, los CPEs que se peguen a este router, se les va a asignar un prefijo que ellos van a poder propagar por medio de Slack. ¿Vale? Este puede ser con DHCP cliente o puede ser PPPoE vinculado a un pool de asignación o puede ser DHCP vinculado a un PPPoE vinculado a un DHCP. Aquí vemos cómo vemos que asignamos el DHCP server, asignamos el pool y determinamos también que vamos a usar de pila doble, pero también el pool que se definió tendría ya que estar definido ya en el pool que le nombramos, en este caso pool de usuarios, definimos un prefijo que en este caso tenemos un diagonal 56 y lo que vamos a propagar a los dispositivos, a los CPEs, va a ser un diagonal 64, lo vamos a fraccionar. Y en este caso también podemos ver ya la entrega de esos prefijos a los CPEs que ya dependan o estén vinculados a lo que aquí hemos configurado. En el caso de que queramos configurar el MikroTik o el router OS como cliente, entonces aquí tendríamos nosotros que definir por qué interfaz vamos a establecer esa conexión y vamos a decir que vamos a obtener o vamos a hacer la solicitud de un prefijo. Vamos a hacer la solicitud de un prefijo y vamos a, una vez que nos vinculemos o que obtengamos la información, como ya aquí se mira, nos va a asignar el prefijo, nos va a decir el tiempo de expiración en base a lo que hayamos configurado y nos va a también a dar, pues como en todo servidor, pues ya automáticamente el gateway de salida, ¿no? Gateway por default. Tenemos aquí también el tema de la opción del PPPoE, la configuración donde definimos en base al pool del DHCP PD con cuál vamos a trabajar. Tendríamos también que ir en el profile, definir que vamos a usar IPv6 en los protocolos y obviamente el pool que estamos asignando previamente lo debimos haber creado, lo debimos haber obtenido por un DHCP cliente PD para poder trabajar con él, ¿no? Más bien del lado del servidor, no del lado del cliente, perdón. En este caso, viendo también, como comentaban o preguntaban, Router OS versión 6 no tiene la capacidad de hacer NAT sobre IPv6, aunque lo habilitemos en los System Packet, no vamos a obtener ese menú, pero en la versión 7 en adelante ya tenemos la capacidad de hacer Masquerade y en la versión 7.8 ya tiene la capacidad de hacer NetMap para hacer un entronque o intercambio de las IPs internas hacia un pool o rotar el pool de IPs globales que tengamos ahí disponibles. Obviamente esto no se recomienda en el protocolo versión 6, pero se podría hacer a manera de ejercicio, a manera de maqueta, a manera de lo que te decía, si estás muy limitado, si no tienes la opción de contratar tus recursos, si tu proveedor no te los asigna y solo tienes una asignación o haces un túnel con algún servidor, podrías emplear este mecanismo para salir
los usuarios internos que no tengan una IP global puedan salir a Internet sin problemas y hacer tráfico. Estoy leyendo también una pregunta, ahorita las atendemos. Entonces, ya dimos un repaso por lo que es necesario hacer para configurar. Ahora vamos a ir aterrizando en un escenario real o en un escenario de un ISP, cómo se comporta, cómo es que yo configuro o plasmo esto, ¿no? Tenemos el carrier que nos entrega directamente IPv4 y tenemos también la posibilidad de que él nos entregue IPS del protocolo versión 6, una asignación. Entonces lo que recomendamos o se recomienda es que si tengo la asignación de un peer, lo hagamos con ambos, un peer para la versión 4 y un peer para la versión 6, aunque podamos en un solo peer manejar ambos protocolos, se recomienda que lo hagamos con dos para la cuestión de los filtrados, la manipulación, la cuestión de todo lo que conlleva, sea un poquito más simple y menos confuso. Entonces tenemos ya nuestro router, que es nuestro router de borde, que en este caso ese ya tendría que tener dual stack, donde ya va a manejar ambas asignaciones, y tenemos nuestra red o nuestro router de servicio, donde ya vamos a nosotros dar a nuestros usuarios internos la otorgación de sus servicios, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una conexión o una sesión BGP con la familia IPv6, tendríamos nosotros que en la configuración de router OS ir a definir que la familia va a ser IPv6. Y tendríamos también, en este caso, en el ejemplo que les estoy mostrando, se está haciendo esta configuración con la versión 7 de router OS, por lo que los que ya están familiarizados en la parte de network ya no existe más la versión 7, sino que el network lo definimos en un address list que está dentro de IPv6 Firewall Address List. Ahí agregaríamos las grupos de red o el grupo de redes o los segmentos que vamos a publicar. Entonces, también haciendo énfasis, puedes tener un carrier, puedes tener dos carriers, N carriers, uno te pueden dar IPv6, otro te pueden dar IPv4. Tenemos el router que nos va a gestionar o la frontera contra nuestros proveedores. Tenemos nuestro port interno de un grupo de routers. Tenemos nuestra red de acceso. Y tenemos los clientes finales que podemos ya entregarles los servicios por diferentes mecanismos o una mezcla de lo que aquí ahorita hemos visto o definido. Entonces, del lado izquierdo tenemos nuestra asignación por parte de nuestro proveedor o el anunciamiento si tenemos direcciones públicas nuestras. Tenemos nuestra red de transporte, que normalmente la manejamos con algún protocolo de IBGP, y tenemos la asignación a nuestros usuarios finales para la entrega de servicios que hacemos ahí ya en DHCP client, hacemos PPPoE con IPv4, con IPv6, y podemos tener el Slack para la entrega al usuario final o a las interfaces de cara al usuario que va a usar el servicio. Tenemos ya, si logramos llevar a cabo todo este escenario, todo este
configuración, pues ya podríamos nosotros hacer un ping directamente a una IP versión 6 que nos va a responder. Podríamos hacer un touch y podríamos ya correr un poco de sniffer y conocer un poco qué está pasando por la red o por las interfaces. Viendo que nuestro DNS caché también ya tenga DNS con 4 A's, que significan que ya está resolviendo con DNS 64 o con una caché de DNS 64 y que ya estamos también resolviendo DNS con IPv6. Y pues obviamente tenemos ya tráfico de usuarios o de clientes que ya están consumiendo los recursos. ¿Vale? Hasta aquí es lo que les quería presentar, es lo que les quería sugerir o les quería llevar a cabo. No sé si por aquí, de lo que plasmé, quedó alguna duda. Por aquí había 2 preguntas. Renan Rodríguez decía, tengo entendido que Router OS ya cuenta con NAT por IPv6. ¿Conoce si hay planes para implementar NAT 64 en los equipos de MikroTik? Tengo entendido que otras marcas ya lo empiezan a implementar. ¿Y qué tan viable es la implementación de NAT 64 en general? Bueno, NAT 64 es uno de los mecanismos de transición que tenemos nosotros para hacer el traslape del mundo IPv4 al mundo IPv6. Router OS ya tiene el NAT y el NetMap, que en alguna parte es algo NAT 64, pero muy limitado. Por lo tanto, si quieres algo más fuerte, tendrías que ya sea comprar tú una solución con un hardware o con algún server basado en Linux y con una aplicación que incluso online tiene una aplicación que desarrolló la comunidad, pudieran empezar a hacer ese tipo de escenarios. Tengo por aquí a Mike Treviño. Soy un WIS, aún estoy en IPv4. ¿Cuáles mecanismos es más recomendado para migrar a IPv6? Ya que estoy por contratar otro servicio de internet a otro proveedor para contar con redundancia y estoy pensando en pedirle segmento IPv6. Claro, es muy importante que en lo posible tengas recursos IPv4, pero también vayan pidiendo a sus proveedores que les vayan entregando recursos IPv6. Si ustedes no tienen manera de hacer un contrato directamente con LAN, al menos pídanle a su proveedor o a su carrier que les asigne un volumen importante de segmentos de IPv6 para que ustedes empiecen ya a entregar esos servicios a sus abonados. Bueno, pero pido facturación. No sé si Bueno. tengan algún otro comentario. Tenemos por aquí, ¿cómo andamos de tiempo, José? Tenemos la otra sala. Ya estamos a 3 minutos exactamente. Por ahí les compartí el link de la sala de consultas por si se quieren conectar y a seguir conversando con el ingeniero Adrián. Ahí pueden tomarse el tiempo que requieran y seguir charlando con el ingeniero. Bueno, en aras del tiempo le pedimos disculpas, es que ya comienza otra charla y bueno, por ello hemos decidido pasarlos a la sala de consultas para que continúen con calma hablando con el ingeniero. Adrián, muchas gracias. Le doy las gracias a todos los que estuvieron aquí participando. Espero que se hayan quedado con algo, que les hayamos sembrado la semillita de que por qué sí tengo que ya pensar, implementar, ejecutar y tener mi red en ambos protocolos. Entonces, vamos a la otra sala para que tenga alguna duda y podamos ahí seguir viéndolo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Dale. Hasta luego.